Vamos a intentar explicar un poco el origen del dragón, por qué están los dragones en la bóveda, con este espléndido patrimonio que tenéis aquí en Robledo. No sé si hay mucho ruido o me da a mí la sensación. A ver, ahora mejor. Es que tengo la sensación de que hay mucho eco. Bueno, pues cuando me propuso Rocío dar la charla esta, la verdad es que le di bastantes vueltas porque no es un tema sencillo. Es decir, de dragones oímos hablar todos mucho. Las películas de Walt Disney nos llenan de dragones, la mitología nórdica nos llena de dragones. Pero cuando uno se puede a pensar en nuestra historia del arte, en el arte más cercano y en el arte del siglo XV, la cosa ya varía. Hay que empezar a observar, hay que empezar a analizar, hay que empezar a estudiar, que se repiten mucho. Y se repiten mucho en el románico, se repiten mucho en el gótico, y por lo que he podido estudiar en muchas partes de España con una simbología bien distinta. Al final de todo, si me lo permitís, elaboraré una pequeña teoría de por qué creo yo que los dragones están en la bóveda, ¿no? Y yo creo que, bueno, que se puede comprobar, como todas las teorías, no deja de ser eso, una hipótesis que debe de ser comprobada. Bueno, pues para empezar con los dragones y bóvedas, pasa por favor. Lo primero vamos a hablar es de la morfología de los dragones. ¿Pasa? En el románico hay muchísimos dragones. Están en los capiteles, en los tímpanos de las iglesias, en muchas pinturas murales, y aparece con una morfología muy curiosa. El dragón no es un animal que tenga una forma definida. Pensamos todos ahora mismo en el dragón de Rec. Bueno, pues no. Los dragones en el románico, sobre todo, tienen morfologías muy diversas, pero siempre, como están unidos a los tres elementos, tienen tres elementos básicos. Como van por el agua, por la tierra y por el aire, tienen alas, que suelen ser alas de murciélago o similar, tienen normalmente garras también, y con aspecto como de anfibio, tienen escamas, como los peces, porque se mueven en los tres elementos, se mueven en tierra, se mueven en el mar y se mueven en el aire. Las morfologías son muy diversas, pero lo más importante, pasa por favor, es que la palabra draco, en origen la palabra latina, significa el que mira de forma penetrante. ¿Qué significa que mira de forma penetrante? Pues que es un buen guardián, acompaña a las princesas, acompaña a los tesoros y suele estar oculto en cuevas, bajo tierra, en lugares muy recónditos, porque su capacidad de vigilancia es absolutamente abrumadora. Como os decía, asume formas muy distintas. Normalmente las escamas, las garras y las alas las tiene siempre. A veces tienen las orejillas de ciervo, tienen cuernos como si fuera un buey, como si fuera un toro. Las garras unas veces son de tigre, otras veces son de águila. Varían bastante, pero siempre cuando se ponen en las fachadas de las iglesias es un claro recordatorio del mal. ¿Por qué? Porque una de las cualidades del dragón es cuando se acerca a sus víctimas, se vuelve invisible, y es, para el arte románico sobre todo, estamos en el siglo XI y XII, es el símbolo del mal que acecha y que no vemos, pero que está ahí. Entonces, siempre se coloca en los capiteles, en los tímpanos de las iglesias para advertir, ojo, el mal está aquí. Por eso, como el dragón tiene una morfología tan curiosa, se vuelve invisible con sus víctimas y hay que visibilizarlo. Aquí está el dragón y esto es una advertencia. Cuidado que pecas, cuidado que el mal está ahí, cuidado que te puede pasar en cualquier momento. Hay, como os digo, muchísimas, en el románico palentino, muchas imágenes de dragones. Mirad, aquí tiene también el cuerpo como una serpiente, a veces de un cocodrilo, las orejas muy variadas. O sea, el dragón no tiene nunca una forma definida. Es siempre mezcla de animales distintos. Su fuerza. La fuerza reside en la cola. Mucho cuidado, el dragón no es venenoso. Estamos acostumbrados a los dragones de los cuentos que echan fuego por la boca, queman y matan. No, el dragón, la fuerza reside en la cola. Y mata a golpetazo. Muchas veces, o golpes con la cola, o se enroscan alrededor de las víctimas. Por eso algunas veces el dragón también tiene forma de serpiente, o una parte de su cuerpo es serpiente. La serpiente se enrosca en torno a un árbol. Tenemos en la mente la serpiente de Adán y Eva, el pecado original, ¿no? La serpiente se enrosca y al enroscarse, pues de alguna manera está envolviéndote el mal. Por eso es importante que sepáis que no es el dragón de los cuentos, el dragón que echa fuego por la boca y el dragón que mata con fuego. Nada más lejos de la realidad. Y a veces llevan una piedra colgada del cuello, que es la piedra dragontea, en la cual reside también su fuerza. Hay muchos cuentos y muchas historias de los bestiarios que luego veremos que nos hablan de que los guerreros quieren quitar la piedra al dragón, porque una vez que le quitan la piedra, ese dragón pierde su fuerza
Y eso sí que lo veis, sobre todo en la mitología nórdica. Nosotros hablaba un día en Castilla y León con Joaquín Díaz, hablando del folclore y de cómo están los dragones y los seres mitológicos en nuestro folclore. Y decía, no, en el folclore español no hay dragones, tenemos musulmanes. O sea, el malo siempre era el moro contra el cristiano, ¿no? Y los dragones son simplemente recordatorios o advertencias de que el pecado está ahí. Por eso es muy interesante lo que os he dicho antes, que reconozcáis, un dragón tiene que tener algo de tierra, algo de aire y algo de mar, porque vive en los tres elementos y en los tres se maneja con absoluta exactitud. Aquí en la capilla de condestable de la Catedral de Burgos veis el dragón que más vamos a ver en las iglesias del siglo XV. El cuerpo de la serpiente, a veces también casi parecido a un cocodrilo, y las alas del murciélago y esa boca con esas fauces tan delgadas. Normalmente el dragón tiene las fauces muy estrechas, el ganate muy pequeñito, y por eso escupe fuego. Porque se calienta cuando está en tierra, sobre todo en el verano, y echa el fuego por la boca debido precisamente a la estrechez de su cuello. Aquí está muy bien caracterizado, veis los ojos muy fieros, y siempre se coloca pues, al lado de ángeles o al lado de personajes que lo que hacen es intentar quitarle su fuerza. Bien a través de la piedra, bien enroscándose, y siempre necesita de un santo o un personaje que la ayude. Algunas veces los dragones tienen cosas buenas. Estamos hablando aquí de que parece que solo es malo y que el dragón es un bicho venenoso y es el pecado, pero también tiene cosas buenas, ¿no? En la Edad Media hay muchos recetarios que nos dicen que coger un diente del dragón, algún fragmento de su lengua, una escama, tiene propiedades terapéuticas. Sirve, por ejemplo, para tener suerte en la guerra, para propiciar los triunfos, para enfrentarse al mal. El dragón es el mal, no lo olvidemos. Y también, de alguna manera, para conciliar el sueño. El dragón, tener un diente de dragón, y hay incluso una planta que es el diente de dragón, ya lo sabéis, sirve para conciliar el sueño, para tener suerte y para ser algo propiciatorio, algo que conduce al bien. Normalmente lo que despiertan en los hombres es temor, un bicho integrado. A mí que me da miedo una cucaracha, un bicho de estos raros, pues un monstruo de dimensiones grandes y con mucha mezcla de animales, pues tiene que espantar y espanta. Por eso, el dragón no lo puede combatir la persona sola, lo puede combatir mediante la oración, pero siempre necesita alguien que le ayude, y ese alguien va a ser un santo. Normalmente aparece asociados a santos distintos. Pasa. Aquí tenéis una imagen del caballero cristiano, y con el dragón, que como veis, tiene las escamas, la cola de la serpiente, y le está combatiendo un santo. Hay muchos santos. Nosotros tenemos en la mente siempre San Jorge y el dragón, que vamos a hablar de él, pero hay muchos santos que combaten a los dragones. Y es curioso, porque no todos los combaten con caballo y con lanza, como si fueran un caballero, sino que algunos los combaten con la oración, con la invocación al Espíritu Santo, o simplemente con su mirada. Vamos a hablar de alguno de ellos. Pasa, por favor. Ahí tenéis en San Juan del Duero también, el caballero, veis, vestido ya con su coraza, luchando contra el dragón, que como os digo, siempre es el símbolo del mal y el símbolo del pecado. Pasa. En la literatura pasa de nuevo. Tenemos muchas referencias, muchas. Yo buscando para daros esta charla y sintetizando imagen de aquí a allá, empezaba buscando imágenes en la literatura clásica, por no hablar solamente del mundo cristiano. Y sabemos que en la Ilíada Homero nos habla que había un dragón en el escudo de Agamenón. Es decir, ya hablamos de un dragón, y el dragón que servía, cuidado que aquí está Agamenón, que yo soy aquí el fuerte y el dragón de alguna manera me protege. También sabemos que es el monstruo que custodiaba el vellocino de oro en la expedición de Jasón y de los argonautas. Y decía siempre que es el monstruo, nos dice Apolodoro de Rodas, es el monstruo que nunca cerraba sus ojos. Y tercero, es el guardián, el custodio de la fuente de Ares, ¿no? Al que le da muerte Cadmo, y esto es el origen también de la fundación de la ciudad de Tebas. Es decir, el dragón lo tenemos en la mitología, no solamente lo tenemos en el bestiario cristiano. Pasa. Ahí tenéis, por ejemplo, el dragón, que aquí parece una serpiente, ¿lo veis? Con esa cola, enroscado con las escamas, junto a Cadmo y la fuente, que es una cerámica del siglo V, alusiva a la fundación de Atenas. En la Biblia hay muchas historias. Algunas seguramente habréis oído hablar de ellas, pero si no habréis oído hablar, para eso estoy yo aquí y os las voy a contar. ¿Sabéis la historia de Tobías y de Asmodeo? ¿Os suena Tobías? Bueno, hay una imagen, pasa por favor, preciosa, es muy posterior, lógicamente, pero es un cuadro que está en el Museo del Prado, y es Tobías y el Ángel, pintado por Eduardo Rosales.
A mí es una obra que me gusta mucho porque ejemplifica muy bien que lo que hay aquí, aunque es un pez, también os puede recordar un poco a una imagen de un dragón, para que veáis que la mitología y la representación de los dragones no se ha perdido, aún bien entrado el siglo XIX. Tobías era hijo de Tobit. Tobit se quedó ciego y su hijo Tobías decidió curar a su padre como fuera. Entonces, cuando iba por un camino buscando comida, se le apareció un ángel. Los ángeles, ahora vamos a hablar mucho de ellos, que era el ángel Rafael, el arcángel Rafael, y le dijo: pesca este pez, y con la pez de este animal lo vas a untar en los ojos de tu padre y tu padre se va a curar. ¿Vale? Esa es la historia que todos conocemos. Además, Rafael, en este momento y desde la historia de Tobías, se convierte en el patrón de los ángeles custodios. El jefe de los ángeles de la guarda es San Rafael. Luego ya veremos que San Miguel es el que lucha contra los demonios. Muy bien. Hay otra historia relacionada con Tobías que tiene... No pases todavía, por favor. Que os voy a contar a continuación. Tobías tenía una novia que se llamaba Sara. Él estaba enamoradísimo, pero Sara tenía muy mala suerte con los hombres. Porque había un demonio con forma de dragón que se llamaba Asmodeo, que estaba enamoradísimo de Sara. Se casó 7 veces, el número del Apocalipsis, Sara con 7 maridos, y constantemente el diablo Asmodeo mataba a los maridos. ¿Qué hizo Tobías? Volver a hablar con Rafael. Oye, mira, tengo otro problema, a ver qué hacemos. Pues como el pez le va a servir para todo, quitó las vísceras del pez y le dijo el ángel Rafael: cuando ya te cases con Sara, la noche de bodas, pon las vísceras del pez en el brasero de la habitación. Aquello era una peste tremenda y Asmodeo no soportaba los malos olores. Entonces, el momento en que Tobías quema las entrañas del pez, el dragón sale huyendo y Tobías y Sara fueron felices para siempre. Con lo cual, ahí tenéis una historia de dragones también. Pasa el siguiente. Daniel y el dragón de Nínive, o el dragón de Babilonia, según las fuentes. Daniel, el profeta Daniel, os suena, ¿verdad? Pero siempre pensamos en Daniel en el foso de los leones, porque es la imagen que prefigura en el Antiguo Testamento la llegada de Cristo. Pues bien, Daniel se va a enfrentar también a un león. El león era el ídolo que los persas en ese momento, dirigidos por el rey Ciro, adoraban. Y adoraban porque comía muchísimo. Fíjate, qué capacidad. Aquí se le lleva comida de todo, porque se alimenta de todo tipo de cosas y luego también de doncellas. Hay muchas doncellas y se le dan al dragón para que se las coma. Entonces, Daniel le dice al rey Ciro: esto que estáis adorando no es realmente un dios. Esto es un monstruo, y es un monstruo que es mentira, que no come. ¿Cómo que no come? Si le damos mucha comida se la podemos. Él demostró, Daniel, que los sacerdotes del templo del dragón entraban por la noche, se comían la comida y por la mañana dejaban todo libre. Entonces, el hecho de que él descubriera que ese dragón no comía todo lo que tenía que comer, evidentemente le llevó a que su dios, el dios de Daniel, era el dios verdadero. Mira el dragón, qué mono como come, con las orejillas, las alas de murciélago, y otra vez la fisonomía de ese dragón tan clásico. Aquí, en el libro de Job, hay una cita que nos habla también del dragón, y mirad lo que dice: ¿quién abrió las puertas de su boca? Resplandor de luz. De su estornudo sale antorcha de luz y su aliento encenderá carbones. Es decir, nos está hablando del mal. En esta iglesia de la Bureba, a mí me parece que está muy bien representado este dragón de Job. Y fijaos el trabajo del artista románico para representar esas alas. Cómo está tallada la piedra para que se vean las escamas, las garras e incluso las uñas de las patas. Está muy, muy bien representado. En el libro de Isaías también se habla de bestias fieras, dragones y avestruces que me glorificarán. Es decir, yo he triunfado, soy Dios y he triunfado sobre el mal. Y todas las bestias me van a glorificar. Aquí tenéis otra imagen del dragón también muy gracioso, porque en el románico, en los capiteles de la entrada de las iglesias, suelen presentarse por parejas, afrontados normalmente, que es un motivo que se repite mucho en las alfombras, en las telas y en la decoración de los márgenes de los libros. Basta. Y si hay una imagen en la que los dragones nos representan aludiendo a la bestia del Apocalipsis, es en las ilustraciones de unos libros que llamamos beatos. Seguro que habéis oído hablar alguna vez. El beato, la gente se cree que es un libro del Apocalipsis. No, es un comentario al libro del Apocalipsis que hizo un monje del monasterio de Liébana que se llamaba Beato. Y genéricamente, nuestro idioma castellano ha transformado en beatos los comentarios del Apocalipsis. Pues bien, aquí tenemos a ese dragón
de 7 cabezas y 10 cuernos, que rendirá una verdadera batalla en el cielo. Es decir, la representación de nuevo del mal y del fin de los tiempos ejemplificada en un dragón. Basta. Con santos, lógicamente hemos dicho que los hombres les tienen miedo. ¿Quiénes son los intercesores entre Dios y los hombres? Los santos. Estamos hablando de la Edad Media. No olvidéis que la devoción es muy importante y la imagen también. Nosotros ahora estamos sentados en un coche, vemos algo rojo y decimos Coca-Cola. Y conocemos la Coca-Cola aunque no veamos las letras. La publicidad y las imágenes hacen que nosotros estemos muy familiarizados con ello. Pues bien, en la Edad Media había un culto a la imagen del que hoy pues, carecemos, por lo menos de la imagen artística. Pero sí que es verdad que la gente sabía a qué santo rezar en cada ocasión y qué santo me acompaña para cada cosa. Pasa, por favor. ¿Santo o santas? Aquí hay 2 santas, con un dragón. No solo van a ser santos los que los libren, son San Jorge. Hay una más conocida que otra, Santa Margarita de Antioquía. Curiosamente, no sé qué tiene que ver el dragón, pero es la patrona de los partos difíciles. Ahí queda. Bueno, parece ser que era una mujer muy bella y que un prefecto romano se enamoró perdidamente y ella había jurado fidelidad a Dios y no quiso rendirse a los pies de ese tribuno y la mandó a encarcelar y someterla a atroces tormentos. Uno de ellos fue un dragón. Pero Margarita se puso a rezar y en las manos, aquí no la lleva porque es un libro de horas, se ve muy chiquitita aquí una cruz, ¿la veis? Con esa cruz abrió las fauces del dragón y le mató. Uno de los muchos tormentos a lo que ella se fue sometida. Y pudo vencerle simplemente con la señal de la cruz, no, abriendo su cuerpo con una cruz. Está claro que el dragón es pecado, es mal, y es el aviso de que ese mal nos acecha. Aquí tenemos otra más graciosa. Santa Marta. Mirad qué dragón, qué diferencia entre uno y otro, que esto es una especie de mono con un cuerpo como de lagarto, la cola de serpiente, las garras son muy distintos. Santa Marta, para quienes no lo sepáis, era la hermana de María, la hermana de Lázaro, del que resucitó Jesús. Según cuentan las leyendas apócrifas, Santa Marta, cuando muere Jesús, se traslada a Francia y entre Nimes y Arles encuentra un bosque en el cual vive un monstruo. Y la gente está diciendo, un monstruo que come doncellas, que destroza embarcaciones, que destroza carros, que atemoriza muchísimo a la gente. Y pues algo tengo que hacer. ¿Y qué hace Santa Marta? Pues rezar, el santo, el dragón, se rinde a sus pies y ella le monta. Le monta y le cabalga como si fuera un caballo. Es muy importante esto, porque yo no sé si conocéis, porque la leyenda nos habla de una región de Francia que es Tarascón. Y de Tarascón viene la palabra tarasca. Pasa, por favor. Y la tarasca es el monstruo que se representa o que acompaña a la procesión del Corpus. Es decir, el dragón es lo contrario al bien. El bien viene representado en el cuerpo de Cristo. El dragón es malo. Esto está en el archivo de protocolos de Madrid y es una tarasca encima de la cual, pues ahí, como veis, hay una serie de saltimbanquis. Pero en muchas ciudades españolas, en Segovia, por ejemplo, sale cabalgando, o en Toledo, cabalgando una mujer. Es la alusión a Santa Marta y a la tarasca, lo cual el dragón también tiene una fuerte raíz popular. Pasa, por favor. Evidentemente, si hablamos de santos, hemos hablado de San Rafael. San Rafael es el patrón de los ángeles custodios. San Miguel es el ministro de la guerra del cielo, el que lucha contra el demonio. Y el demonio siempre tiene formas diferentes de dragón. Os he puesto, porque son más o menos de principios del siglo XV, contemporáneos a los años finales del gótico, y estáis viendo a un San Miguel rodeado de las milicias angélicas luchando con los demonios, ¿no? Y aquí le veis también luchando con un dragón, que este sí que es más claramente un demonio. Aquello es un dragón, pero aquí mirad la cara roja, estos pelos, ¿no? Estamos hablando de un demonio. Es decir, San Miguel es el que siempre va a preservar al cielo y a las almas cristianas del mal. San Rafael va a velar porque nuestro camino por la tierra sea tranquilo y pacífico. Pasa, por favor. Y ahí tenemos otra imagen con un santo. Este sí lo conocéis todos, ¿no? San Jorge. Es el patrón de Cataluña, del Reino de Aragón en general. Y San Jorge liberó, por ejemplo, hay muchas leyendas, que liberó la ciudad de Huesca del ataque de los musulmanes. Es el patrón de Huesca también. Y aquí tenemos una imagen italiana, pero en el que se nos habla de cómo es San Jorge, que era un soldado romano, luego murió mártir, que liberó a una ciudad del yugo de un dragón, al cual se le alimentaba con doncellas vírgenes. Y ahí
caprichos de dragones para todos los gustos. Entonces, cuando le tocó a la hija del rey de Nicomedia ser alimento de dragón, llega Jorge montado en un caballo blanco. Lo del caballo blanco es importante, porque hay dos santos que llevan caballo blanco. Uno, y los dos llevan lanza, Santiago Matamoros y San Jorge de Capadocia, porque ahora vamos a ver otro santo que lleva el caballo rojo, y es diferente. Bueno, pues aquí mata, perdón, deja la anterior, mata al dragón, como veis, le mata por el gaznate, pero no echa fuego tampoco, tiene esas alas de murciélago y libera a Santa Eusebia, a la princesa. Es decir, el dragón vigila, guarda, come, y es, como digo, la mirada esa penetrante. ¿Pasa? San Teodoro. San Teodoro aquí está representado en Venecia, porque para los que no lo sepáis, el primer patrón de Venecia no es San Marcos, es San Teodoro. Luego tuvo más importancia las reliquias de San Marcos que se llevaron, pero aquí San Teodoro aparece sobre un dragón que también mató, montado en un caballo rojo. O sea, es una leyenda, hay muchas, muy similar a la de San Jorge. El caballero cristiano que vence al mal. ¿Cómo lo vence? Con la lanza y con el escudo. Pasa. San Silvestre, un papa, uno de los primeros papas de la Iglesia cristiana, una vez reconocido el cristianismo por el emperador Constantino como la religión oficial del imperio, en el siglo IV. Simplemente el Papa, invocando al Espíritu Santo y haciendo la señal de la cruz, consigue reducir a ese dragón. Es decir, es el poder en este momento, o el símbolo de la Iglesia triunfante. Es muy importante el mensaje que triunfa sobre el mal. Y que todas las advertencias del pecado, pues, están ahí. Normalmente viven, como veis, en montañas, en lugares muy recónditos también. Pasa. Analizando la presencia de los dragones en las iglesias, que luego hablaremos de la arquitectura y por qué están ahí, me he dado cuenta que van asociados fundamentalmente a dos advocaciones de las iglesias. Fundamentalmente a la advocación de Santiago y a la de la Inmaculada, o a la Asunción de María, que están también la iglesia de Robledo relacionada. Pues bien, ¿por qué Santiago? Bueno, pues igual, todos conocemos las historias del Camino de Santiago, pero hay una leyenda, que es quizá la menos conocida, que es la leyenda del Pico Sacro, según la cual, una vez que llegó el cuerpo de Santiago a Iria Flavia, después de un viaje, si conocéis la tradición del Camino de Santiago, montado en un barco que iba sin vela, sin motor, sin nada, y llegó a tierra de Compostela y se enterró allí acompañado por sus discípulos, pues tuvo que vencer Santiago a un león y a un dragón que estaban en el Pico Sacro, muy cerca del Monte del Gozo, que es el lugar donde llegan los peregrinos a Santiago de Compostela. Entonces, he visto en bastantes iglesias, porque los dragones aparecen en muchas, en todas las iglesias dedicadas a Santiago aparecen los leones en el arco de entrada al altar mayor. Es decir, asociados a la leyenda, sin duda, a la del Pico Sacro y a la presencia del apóstol Santiago, que además de matar moros y aparecerse en la batalla de Clavijo, me mata también a dragones. Pasa. En Jumilla, Murcia, también aparece, bueno, está en restauración ahora, en la parte cercana al altar, y mira cómo tiene aquí las escamitas, aparece también la imagen del dragón. Es decir, hay en muchos sitios, pasa. Y en el ábside también de la iglesia de Santiago aparecen aquí, fijaos cómo están los ojitos, las orejas y las fauces del dragón colocadas sobre los nervios de la bóveda, siempre en la nave central y en la capilla mayor. O sea, o bien recordatorio del pecado, o bien advertencia, cuidado que como peques, aquí no tienes nada que hacer, te tienes que arrepentir, porque si no, va a ser el infierno derecho. Pasa. Pasadme. Bueno, igual que hay literatura real, hemos hablado de literatura clásica y hemos hablado de la Biblia, hay una serie de libros, que siempre me gusta mucho mencionarlo, que es literatura fantástica de la Edad Media, que son los bestiarios. El Señor de los Anillos, no he inventado nada. Y Juego de Tronos, tampoco. Estas sagas, estos relatos fantásticos, ya existen en los bestiarios medievales. Y hay muchas historias que nos hablan de dragones, de caballeros, de princesas, y de muertes. Y nos hablan en concreto el fisiólogo Solino y Plinio el Viejo en Historia de la Naturaleza. ¿Pasa? Fijaos, el dragón y su séquito, que esto es una especie de pantera, con esas hojitas hecha por la boca el fuego, y lo acompañan de una serie de animales, normalmente son 7 también, porque el 7 es el número del Apocalipsis, que le acompañan. Fijaos qué fisiologías tan variadas y tan curiosas que tienen todos
todos los dragones. ¿Pasa? Y aquí hay una cosa muy, muy interesante. Porque fijaos que hay una serpiente con este cuerpo, me parecen dos, pero realmente es uno, y un elefante. Nos dice el bestiario que el dragón, como es muy señorito, y vive en tierra, en mar y en aire, en verano, que hace mucho calor, dice que en verano lo que le gusta es la sangre fresquita del elefante. Oye, contra gustos, no hay dificultad. Entonces en verano, él come siempre la sangre del elefante. El elefante es el bien. Curiosamente en los bestiarios, la imagen del elefante es una imagen que se asocia muchas veces, igual que el león, a Jesucristo. El león tiene la ambivalencia, ¿no? Es un bicho fiero, pero al mismo tiempo es el fuerte. Y Cristo, nos dice el Evangelio, es el león fuerte de la tribu de Judá. Por lo cual el león va asociado a Cristo y el elefante a veces a Cristo y a María. Precisamente porque es como el dragón, pero bueno. Es el gordete, bonachón, y tiene la trompa, pero con esa trompa no mata. A diferencia de este bicho que tenéis aquí, que se ha engullido claramente, que es ahí. El colmillo se ha engullido a un elefante. Es una ilustración del fisiólogo que me parece que es muy, muy alusiva para que veáis los caprichos de los dragones. Pasa, por favor. Y de todas las iglesias en las que se habla de dragones, aparte de la de Robledo, que ya llegaremos, y también, muy curiosa, es la de San Francisco, la iglesia de San Francisco de Guadalajara. Fijaos la cantidad de dragones que hay aquí. ¿Y qué tienen estos dragones en común? La boca medio abierta, un diente arriba y un diente abajo, y los ojos. Por eso os decía que, a mi entender, es una clara advertencia de que esto es mal, el mal y que el pecado acechan. Están con los ojos abiertos y están en los arcos de la nave mayor, cerca de los santos que los vencen, pero preparado para, si tú no rezas al santo, te como algo. Aquí estoy preparado, te acecho y te ataco. Pasa. Si hablamos de bóvedas, yo quería haceros un poquito una presentación de lo que es la iglesia de Robledo y de por qué aparecen los dragones en determinadas iglesias. Yo no sé si conocéis un poquito el panorama cultural y artístico a finales del siglo XV. Es una época, para los historiadores del arte, tremendamente complicada, porque es una época en la que se superpone absolutamente todo. Llegan los reyes católicos y a Isabel le gusta lo nórdico, lo flamenco, y a Fernando le gusta lo italiano. ¿Dónde llegamos a un pacto? Pues vamos a dejar que entren los dos. Y casi toda la dirección del arte y de la arquitectura en este momento está en manos de arquitectos extranjeros. El más importante y el que marca un poco tendencia, sobre todo en la manera de construir las bóvedas, ya os explico por qué, es Simón de Colonia. Es el que hace la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos y que va a trabajar muy cerquita de aquí también, en la iglesia del Paular. Y es el que crea un nuevo tipo de bóveda que vamos a ver también aquí en la iglesia de Robledo. Es una bóveda mal llamada estrellada. ¿Veis ahí algún nervio curvo? Esto se llama bóveda de terceletes. Los terceletes son nervios rectos que componen distintas formas geométricas. Las bóvedas de terceletes son aptísimas para dragones, porque esta multiplicación de nervios permite colocar las fauces del dragón en la parte de la cabecera o la nave principal. Pasa. Ahí tenéis, por ejemplo, otra bóveda de terceletes para que veáis con otro tipo de decoración, pero para que vayáis asimilando que esta bóveda se pone de moda gracias a Simón de Colonia en el último tercio del siglo XX. Junto a Simón de Colonia están Juan Guas en Toledo, conocéis todos San Juan de los Reyes, supongo, y Janequín de Bruselas, y que realizan el mismo tipo de bóveda. Pasa, por favor. También, ¿veis? Bóvedas de terceletes. Parecen estrellas, pero no hay ningún nervio curvo. Eso es lo interesante. Del norte de Europa viene este tipo de decoración. Ha terminado hace ya mucho tiempo las iglesias, las grandes basílicas florentinas, ¿cómo es posible? Pues porque los arquitectos españoles, lo vais a ver aquí, están muy cómodos con el gótico. El gótico es el estilo que lleva Dios, es el gótico de las grandes, es el estilo de las grandes alturas, de las bóvedas, de las vidrieras, y la mayor parte de los canteros y de los maestros saben trabajar el gótico. Y los que vienen de fuera traen también otro gótico. Esto no tiene nada que ver con la Catedral de Burgos, pero evidentemente ese tipo de bóveda que sale de una ménsula como si fuera una palmera y que crea esos nervios rectos, permite una mayor riqueza decorativa, multiplicando, por ejemplo, lo que se llaman las claves, que es el punto donde se unen las distintas bóvedas. Eso van a ser claves o van a ser dragones, en muchos casos. Pasa, por favor. En la Catedral de Palencia vais a ver los dos tramos. Como ya a finales del siglo XV se empiezan a introducir ya algunos nervios curvos. ¿Veis la diferencia entre una bóveda
de terceletes, de nervios rectos, con un nervio crucero central, que son mucho más sustentantes, son menos bonitas, menos decorativas, pero sustentan muy bien, y las bóvedas de combados de nervios curvos que ya simulan auténticas estrellas. Pasa. Pues aquí tengo la de la Robledo-Chabela. ¿Por qué en Robledo-Chabela tenemos este tipo de arquitectura, este tipo de bóveda? Porque los arquitectos que trabajan en Robledo habían trabajado en el Paular, habían conocido la obra de Simón de Colonia y la obra de terceletes, de las bóvedas de terceletes. Parece ser que Simón de Colonia, cuando trabaja en el Paular, va a trabajar con canteros. No es lo mismo un arquitecto que un cantero. El cantero trabaja la piedra y hace lo que el arquitecto o el maestro de obras le dice. Lógicamente, tú si te pones a construir tu casa, tienes que tener a alguien que te diga, un arquitecto o un aparejador que te diga cómo construir. Evidentemente, aquí van a contar con un cantero que va a tener una importancia decisiva en toda la historia del arte español. Ese cantero, que procede del norte de España, se llama Juan Gil de Ontañón. Trabaja en Rascafría y su hijo Rodrigo, el autor, por ejemplo, para que lo sepáis, de la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, ya Renacimiento pleno, trabaja en Rascafría, trabaja con Simón de Colonia, trabaja en el Paular y probablemente trabaja en aquí. Es decir, esta es la zona de influencia del Paular y por eso vemos estas bóvedas de terceletes con algo que es muy Simón de Colonia. Uno cuando oye una música determinada dice, bueno, esto suena a Bach o a Mozart, son como inconfundibles. Y hay veces que también suena inconfundible o ver estos Velázquez, el aire circula entre las figuras. Pues bien, en la arquitectura también hay marcas. Hay cosas que nos dicen que puede ser un arquitecto y otro. Y si hay obra de Simón de Colonia, hay un elemento que lo marca. Es este nervio crucero que atraviesa todas las bóvedas de la iglesia y las une. Esa es una marca de Simón de Colonia, es una marca de Juan Gil de Ontañón y es una marca de todos los canteros del norte. Repito, cuando Miguel Ángel está construyendo la cúpula del Vaticano, en España se está construyendo la Catedral de Sevilla y la Catedral de Salamanca y la de Segovia, en estilo gótico pleno, porque para los canteros el estilo más cómodo es el gótico. El Renacimiento tardará mucho en aplicarse en lo constructivo, sino que poquito a poquito se irá aplicando en lo decorativo. Pasa. Ahí tenéis en la Catedral de Segovia, lo que os he dicho, de Gil de Ontañón. Veis también las bóvedas cubriendo tramos altos. Pasa. Aquí, en el Paular, el mismo tipo de bóveda que veis en la iglesia. Pasa. Y aquí en la Catedral Nueva de Salamanca, cuando ya las influencias se han unido a la presencia, como os digo, de nervios curvos para facilitar de alguna manera el decorativismo del estilo gótico final. Pasa. No obstante, no quería pasar sin dejar de hacer una mención que me parece interesante, que con todo esto, este final del siglo XV, que están, como os digo, con tantas cosas coincidentes, hay algo que también nace, es el mudéjar. Hay muchos artistas, como Pedro Gumbiel en Alcalá de Henares, que trabajan con Juan Guas en Toledo, trabajan en el Paular y luego son capaces de crear, como el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, este tipo de bóvedas. Es decir, esto es una cosa muy frecuente a finales del siglo XV. Pasa. Y como la faceta de los Gil de Ontañón en arquitectura es muy conocida, también es muy conocida su faceta como tratadista. Él escribió un tratado de arquitectura en el que están definidas precisamente las bóvedas de las que hemos hablado, o sea, es una bóveda que se llama así, bóveda de terceletes. Lo que pasa es que su manuscrito original no nos ha llegado. Nos ha llegado gracias a la transcripción que hizo un arquitecto del siglo XVII que se llamaba Simón García. Y el tratado se llama Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos. ¿Pasa? ¿Veis cómo define una planta de una iglesia muy parecida a la que tenéis aquí en Robledo? Es una iglesia de una nave con el crucero poco marcado en planta y una cabecera con una o tres capillas, en vuestro caso con una. Ahí tenéis el alzado y ahí tenéis la manera de construir también los arcos y las bóvedas para iglesias de una sola nave, como la que tenéis aquí. Es decir, es un ejemplo que se relaciona muy bien con las iglesias del siglo XV. Y como iglesias del siglo XV hay muchas bóvedas de terceletes también, he observado que hay muchas zonas geográficas diferentes en las cuales aparecen dragones en las bóvedas y en los arcos. Una de ellas es Zaragoza, Borja. Todos conocemos el Ecce Homo. Bueno, pues aparte del Ecce Homo, Borja tiene una iglesia preciosísima, en bastante mal estado, en cuyo arco mayor, una iglesia dedicada también a Santiago, aparece un dragón con las fauces abiertas. ¿La veis? La
la boca marcada, las fauces del dragón abiertas para comerte. De nuevo, advertencia, pasa. Ahí también tenéis en Tobez en Zaragoza el dragón con la lengua de fuego. Abierta la boca y la lengua de fuego. En el Valle del Jalón casi todas las iglesias tienen un dragón en sus bóvedas. ¿Pasa? Ahí tenéis en Riaño también, y aquí veis el dragón serpiente, casi unido en el arco triunfal. Pasa. En Ripoll, en Gerona, también con las fauces abiertas y el ojo. Por eso os digo que el ojo tiene mucha importancia porque estoy con los ojos abiertos. Nos ha dicho Polodoro de Rodas que era el monstruo que custodiaba la fuente y que nunca cerraba los ojos. No los cierra. Aquí está, con los ojos abiertos vigilando. Y aquí tenemos los de Robledo. Pasa. Aquí tenemos los de Robledo, en la siguiente se ve mejor. Pero estáis viendo todas las parejas de dragones que tienen los colmillos y cómo utiliza el tercelete para representar la figura del dragón partido en dos y multiplicar su efecto. Que es lo que vemos en las iglesias del Valle del Jalón y lo que vemos aquí. Fijaos que aquí, en lugar de 3 dientes, tiene 6. Está dividido. Los ojos, con el tercelete por medio, influyen e impresionan todavía más. Y las fauces del dragón están abiertas y están, como habíamos visto en los libros y en los capiteles románicos, afrontados. Eso es interesante también. Pasa. Aquí también en Zaragoza volvemos a ver dragones en las bóvedas de la iglesia y en todo el coro. Basta. Y en la iglesia de Santiago, en Ciudad Real, que es el ejemplo más original que me he encontrado, porque solo hay un dragón. Solo hay uno, no hay varios, no. Esta es la descripción precisamente que hace el Apocalipsis de la bestia de 7 cabezas. Está aquí. O sea, es un dragón con 7 cabezas. No son cabecitas de dragones que vemos en diferentes sitios. ¿Pasa? En San Pablo de Valladolid, este sí que es fiero. También con esa idea de aprovechar, como veis, el tercelete o el encaje del arco para hacer la figura del dragón, con las cabezas apuntadas, los dientes abiertos, las orejas desplegadas, que es muy curioso. En este caso, pues veis como aquí sí que tiene lengua de fuego, aunque ya hemos dicho que no la tenía. El imaginario se va enriqueciendo más cada vez. ¿Pasa? Aquí también la tenéis en la Catedral de Sigüenza, en la Capilla de la Concepción, la misma idea, el tercelete que en Robledo dividido en dos, las fauces del dragón y el propio nervio de la bóveda hace de lengua, que echa fuego. ¿Basta? Ahí tenéis también el convento de Santa Clara de Murcia, que se ve muy bien en las claves del arco, ¿veis? Ahí y ahí, esa lengua grande está ya echando fuego. Por eso os he dicho, es demonio, es infierno, es mal. En estos casos está muy claro. Y aquí tenéis el retablo de la iglesia de Robledo. Estamos hablando de dragones, ¿para qué nos ponen retablo? Veis que hay un dragoncillo ahí arriba, en el tercelete, y hay un retablo que sería objeto de no una conferencia, sino varias, porque es para investigar y para investigar a fondo. ¿A quién va dedicada esta iglesia? A la Asunción de Nuestra Señora, ¿vale? La Asunción está ahí. La Asunción se identifica muchas veces con la coronación de María también, la subida de María al cielo. María, que es la intercesora ante Dios de todos nosotros, igual que los santos, y María la veis representada muchas veces con una media luna o un dragón debajo de sus pies. Es la mujer que da luz a aquel que nos va a salvar del poder de la bestia. Por lo tanto, no solamente en las iglesias, como os decía antes, dedicadas a Santiago, en las iglesias que están dedicadas a la coronación de la Virgen, a la Asunción o a la Inmaculada, aparecen también las figuras de dragones muy en relación, como os digo, a esa presencia del mal. ¿Cómo lo interpretamos? Advertencia. El mal está ahí. Lo advertimos también como el miedo. Es decir, si yo peco, tengo que rezar al que está en el altar para que me salve de la muerte. Y algunos dicen que es una simple decoración. Yo creo que va más allá, observando todos los ejemplos que os he contado, puede tener, desde luego, la simbología del mal clarísima. Y me he permitido terminar con una imagen que no es de aquí, sabemos de Prado también, pero es una Inmaculada tardía que pintó Giovanni Battista Tiepolo para el convento San Pascual Bailón de Aranjuez, ¿vale? En el siglo XVIII. Tiepolo lo conocemos como el pintor de bóvedas del Palacio Real, pero no le conocemos como pintor de escenas religiosas. Esta Inmaculada a mí me llama mucho la atención, primero por su extraordinaria fuerza. Es una figura muy grande, muy monumental, nada que ver con la delicadeza de Murillo, coronada de estrellas, como nos dice el Apocalipsis,
con la imagen del Espíritu Santo sobre su cabeza, rodeada de ángeles, con un lirio, que es el símbolo de su pureza, y con el dragón. Dragón que es a la vez serpiente y que lleva en la boca la manzana de Eva. Eva fue la primera mujer que cometió pecado, cogiendo la manzanita del árbol. La Virgen va a ser la mujer que va a liberar, la nueva Eva, que va a liberar a la humanidad del pecado. El dragón no es más ni menos que ese pecado original que todos portamos, ese pecado original del que nos tenemos que arrepentir, y ese pecado del cual los santos, sea San Teodoro, sea Santiago, sea Santa Marina o Santa Marta, nos van a proteger. Fijaos cómo además aparece otra imagen en las Inmaculadas y con los dragones también, tiene relación, que es una palmera. El árbol del paraíso, el árbol del bien y del mal, se enrosca con una serpiente, muchas veces se representa como forma de palmera. La leyenda nos dice que cuando la Virgen iba huyendo a Egipto, tuvo mucha sed, paró a amamantar al niño y no tenía nada que beber. Y una palmera se inclinó y le ofreció su fruto. Y le dijo a la Virgen, lo estarás comiendo en el paraíso. Por eso los héroes clásicos van coronados con laurel y los mártires cristianos llevan la palma, la hoja de palma, la palma del mártir. Entonces, el dragón a veces también se asocia, en los libros de las imágenes, a la palmera, con lo cual la presentación del dragón como símbolo del mal en una bóveda, si es gótico, es el estilo que nos lleva a Dios, miramos hacia arriba y vemos, además de la unión celestial, alguien que nos está diciendo, cuidado, el pecado está aquí, cuidado que el mal acecha, cuidado piensa, cuidado no peques, y como decía el Evangelio, vete y no peques más, como dijo que está Magdalena. Aquí yo creo que está clarísimamente representado lo que el dragón nos quiere decir, e incluso llevado, como os digo, hasta el siglo XVIII. Pasa, por favor. Y en Robledo hay doble dragón, precisamente del siglo XVIII, aproximadamente de la misma fecha que la Inmaculada de Tiepolo, que os acabo de poner, tenéis este dragón en la puerta. Un dragón que viene a resumir pues ese papel, como los capiteles románicos que os he dicho antes, de advertencia. Cuidado, entras en el templo, entras en la casa de Dios y, como decían en el románico, tienes que dejar todos tus pecados fuera. Si dejas todos tus pecados fuera, Dios te va a perdonar y tú vas a ir al cielo. Ese es el mensaje que de alguna manera se nos quiere decir. Lo veis aquí, que es muy gracioso en el tirador, una silueta también bastante grande, pero las fauces están claramente avisando, cuidado, aquí pasa algo, te puedo comer, o te puedo de alguna manera hacer que no peques. Bueno, pues hasta aquí, espero que os haya gustado. Si queréis hacer alguna preguntita, aquí estoy a vuestra disposición. Como todo es una teoría. Lo de la teoría esa, ¿qué es teoría que tenía? Pues la teoría es precisamente esa, que es una advocación, o sea, una advertencia del mal, y que está unido a las imágenes, clarísimo, en todos los ejemplos que he mirado, de Santiago y de la Inmaculada. O sea, está completamente corroborado que todas las, cuando no está clarísimamente representado con San Jorge, San Teodoro, Santa Marta, que no hay duda que aquí tienen el dragón atado, el dragón encadenado. Bueno, y hay un santo también que a veces se le representa con un dragón, aunque no, es con un demonio, San Bartolomé. San Bartolomé también consiguió encadenar al demonio. Normalmente ya las imágenes que tenemos de estas representaciones de San Bartolomé son más tardías y ya nos pintan a un demonio rojo con cuernos, una imagen del demonio que todos estamos acostumbrados a ver, pero San Bartolomé también consiguió encadenar al demonio. O sea que hay un imaginario en torno al dragón y, como veis, muy prolífico. Es decir, en muchas iglesias de finales del siglo XV y del primer tercio del XVI están los dragones. Y están los dragones asociados a santos distintos y tienen una presencia muy, muy singular en las bóvedas. Pues muchísimas gracias.